El pasado 31 de julio, los historiadores de Artemisa, la Unión de Historiadores de Cuba, específicamente la filial artemiseña, cerró su jornada de homenaje por el historiador cubano. Una jornada que empezó el día 17 de junio, un homenaje a Máximo Gómez en un aniversario más de su muerte, y cerró el día 31 de julio, cuando se conmemoró el 4º aniversario de la muerte de Eusebio Leal. Se hizo una actividad inicial en Mariel, se hizo una actividad central en Candelaria el día 10 de julio y se cerró en Artemisa con una visita de lujo. Tuvimos en la sede del periódico El Artemiseño, en la primera edición de la Peña Vericuetos de la UNIAC, tuvimos la visita de Félix Julio Alfonso, profesor de la Universidad de La Habana, decano durante mucho tiempo del Colegio de San Jerónimo de La Habana, el colegio universitario. Hoy trabaja en la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, paralelo a su trabajo en la universidad. Es uno de los panelistas habituales ya del programa Escribe y Lea, que durante mucho tiempo trabajó muy vinculado a la oficina, o vinculado no, a Eusebio Leal en la oficina del historiador de La Habana. Fue durante mucho tiempo el director adjunto. Yo recuerdo que, y lo deben recordar muchas personas, que cuando La Habana en el año 2019 cumplió sus 500 años de fundada, Eusebio Leal no pudo estar en ese día en la conmemoración porque estaba enfermo, ya llevaba mucho tiempo enfermo. Después murió en julio del año 2020. Y quien asumió toda la actividad protocolar, no digamos en sustitución porque Eusebio era insustituible, pero digámoslo así por manera reglamentaria, fue Félix Julio Alfonso como director adjunto de la oficina del historiador, se le decía también historiador adjunto. Bueno, vino aquí, nos contó sobre Eusebio, muchísimas anécdotas de su conducta, de su vida frugal, de su manera de actuar tan humilde en la vida, de los muchos amigos que tenía, del prestigio que llegó a tener, también de los muchos enemigos, como todas las grandes figuras de la historia, de su actuar, desde venir en la oficina del historiador, de los principales logros que tuvo, y sobre todo, no una comparación, pero sí nos habló mucho de las relaciones entre Emilio Roy y Eusebio Leal. Con Eusebio Leal, La Habana llegó a ser patrimonio de la humanidad, pero fue patrimonio de la humanidad debido a que la pudo preservar durante mucho tiempo, desde el año 35 hasta el año 1964, Emilio Roy, cuando antes de la revolución a los gobiernos de turno no le interesaba la preservación de La Habana, y él la preservó, y ese sistema de edificaciones, ese sistema arquitectónico de La Habana Vieja, después lo convirtió Eusebio con un gran equipo en patrimonio de la humanidad. Bueno, a Eusebio le estamos dedicando este programa, como ya ven, y ahora voy a hablar de algunos elementos que marcaron impronta en la vida de Eusebio. ¿Quién era Eusebio Leal? Eusebio Leal era un niño que vivió de la manera más humilde posible en el lugar donde nació, en Centro Habana, muy cerca de la tienda actual Carlos III, privado de muchísimas prebendas que otros niños sí tenían. Pudo cursar solamente hasta el 6º grado de escolaridad, alejado de su padre, o que se alejó de él, ¿no? Vivió con su madre, a quien veneró hasta el último día de su vida, de él, y de quien hablaba siempre con muchísima devoción, con muchísimo cariño, afecto y agradecimiento. Hizo de todo por sobrevivir en aquel medio en La Habana, hizo todas las travesuras que puede hacer un niño. Ahí está su libro Fiñe que lo explica. Y fue incluso hasta viajante de farmacia, llevando medicamentos a las casas. Decía Félix Julio, que Eusebio le contaba, que tratando de convencer a las personas de que le compraran el medicamento para virar con un dinerito a la farmacia y que le dieran 1%, ensayó también su oratoria y su poder de convencimiento, que llegaba a movilizar hasta las piedras. Triunfa la revolución, y en una manifestación en La Habana habla Eusebio Leal, que era un joven católico con una orientación humanista, pero sin ningún tipo de orientación política hacia ninguna organización. Pero aquella manera de hablar de aquel joven inmediatamente fue captada por las autoridades y de alguna manera llegó al Museo de los Capitanes Generales, o al Museo de la Ciudad, donde estaba la oficina del historiador, y de historiador estaba Emilio Roy desde el año 1935 de manera oficial, ya lo era desde antes.
Y estamos hablando del año 59. Y ahí empezó a trabajar el joven Eusebio. Un hombre avesado, audaz, pero empezó a trabajar en conservación de elementos que había en el museo, incluso hasta de mantenimiento ahí de cuestiones que hacían falta para el funcionamiento del local. Y nos decía Félix Julio, que le contó en un momento Eusebio Leal, la manera en que se conocieron, que hablaron por primera vez, el gran historiador que ya era, pero que no podía hablar, que era Emilio Roy, afectado de la voz, y Eusebio Leal, que fue el sucesor de Emilio Roy. Resulta que Emilio Roy hizo un libro sobre la Iglesia Católica y su posición en la guerra de independencia, el libro que se llamó La Iglesia Católica y la Independencia de Cuba, pero en una segunda edición le cambié el título y le puso La Iglesia Católica contra la Independencia de Cuba. Y Eusebio Leal no estuvo de acuerdo con aquello, le pidió un despacho, un sencillo trabajador, gran historiador, abogado, un hombre de resonancias internacionales, y le dijo, yo no estoy de acuerdo con su libro por esto, porque yo soy católico. Y espero que esto termine aquí, pero yo no estoy de acuerdo con su libro. Miren qué atrevimiento, pero qué valentía, porque no podía quedarse por dentro con un criterio, aunque lo hubiera dado, el más grande de los historiadores cubanos, cuando él no era nadie todavía. Y Emilio Roy contaba Leal, solamente hizo así, dijo, terminamos, y mostró, no podía hablar, pero se mostró complacido por la valentía de aquel joven, a quien atrajo hacia su labor como historiador. En el año 64 muere Emilio Roy y en el año 67 ya Eusebio Leal es el historiador de La Habana cuando tenía 6º grado de escolaridad. Hizo estudios en la Facultad Obrero Campesina, como pudo, estudios de adultos, y en el año 75, cuando fue a entrar a la universidad, no lo dejaban matricular en la carrera de Historia porque no tenía el 12 grado todavía. Miren eso, qué pasó con Eusebio. Pero ya era un gran historiador y grandes historiadores de Cuba, como Manuel Rivero de la Calle, interfirió para que Eusebio Leal entrara a la carrera, después hizo su doctorado y como historiador de La Habana ya sabemos que su obra fue colosal y la colocó como patrimonio de la humanidad. Pero esa no es su gran obra, solamente es haber creado la oficina, la red de oficinas de los historiadores y de ciudades patrimoniales, donde están aquellas ciudades de Cuba como Camagüey y Cienfuegos, que son también patrimonio de la humanidad, y Trinidad, pero hay otras como Jibara, como Matanzas, como Remedio, que no son patrimonio de la humanidad, pero que son ciudades con mucho valor patrimonial. Y gracias a eso han avanzado y algún día serán también patrimonio de la humanidad. Creo que ese es uno de las aristas fundamentales de la impronta que dejó la obra de Eusebio Leal. Reconocimientos de Leal. Miren, yo tengo la opinión, pero hay muchos historiadores y otros que no lo son, que tienen esa misma opinión. No debe haber otro intelectual en Cuba que tenga tantos reconocimientos como Eusebio Leal. Estoy hablando no de reconocimiento por el prestigio en sí, abstracto, estoy hablando por la cantidad de reconocimientos que recibió. Que hay personas que han recibido reconocimiento y sin embargo cuando uno mira de reojo dice, bueno, pero más o menos. No, en el caso de Eusebio no es así. Eusebio Leal tuvo 23 doctorados honoris causa. Hubo 23 instituciones. Él era doctor en ciencias históricas por la Universidad de La Habana. Ese fue su doctorado. Pero hubo otras 23 instituciones de Cuba y del mundo, de todos los continentes, que determinaron que por su conocimiento y aportes a la historia, Eusebio Leal era doctor honoris causa. O sea que era un honor nombrarlo con ese doctorado. 23, no creo que haya otro intelectual cubano. Pero Eusebio Leal recibió condecoraciones, premios, distinciones, medallas, abrazos de los reyes, de emperadores que existen en el mundo, de presidentes, de las instituciones más prestigiosas de este mundo. Pero las ponencias, no solo los libros que conocemos, las ponencias que Eusebio Leal presentó y equipos que él representaba, las ponencias científicas que presentaron en diferentes eventos dentro y fuera de Cuba, fueron multipremiados y multireconocidos. No hay una academia en el mundo en la temática esta de restauración de ciudades, de monumentos, que no se haya prestigiado ella con reconocer el trabajo de Eusebio Leal. Yo creo que el principal reconocimiento fue que cuando se creyó en él en el año 82,
o ya en el 82 era patrimonio de la humanidad La Habana. Antes, cuando la dirección del país determinó poner un monto de dinero en manos de Eusebio Leal, cuando hacía falta para otra cosa, para que potenciara La Habana, y la convirtió en patrimonio de la humanidad y creó la gran empresa, el gran organismo que es hoy la Oficina del Historiador, con todas las dependencias que tiene. Es la única ciudad que se ha restaurado de esa manera, donde nadie ha sobrado, donde además de crear condiciones arquitectónicas, ha creado condiciones para la sociedad, para que las personas sigan conviviendo, sigan viviendo en ese lugar. Convirtió los museos en aulas y convirtió la conservación, la restauración de ciudades y monumentos en un estilo de vida. Eusebio Leal fue un hombre dedicado por entero a su trabajo. Y otro elemento que habla muy bien del reconocimiento a Eusebio Leal, que no es solo el hecho de que le pongan una banda, una medalla, una corona, un diploma, es el hecho de que las principales autoridades del mundo, eclesiástica o científica, cuando venían a Cuba, tenían que ser recibidas por Eusebio Leal. Y cuando iban a recorrer La Habana u otras ciudades, tenía que estar Eusebio Leal, que abrió además de manera ecuménica en La Habana muchísimas instituciones, como para la Iglesia Ortodoxa Rusa, por mencionar solo uno, para esas instituciones. Yo creo que Eusebio Leal es el gran intelectual del siglo XX y primeros años del siglo XXI en Cuba, uno de los más reconocidos, y merece que todos los años los historiadores cubanos, el 31 de julio, le rindamos homenaje. De hecho, este 11 de septiembre hubiese cumplido 82 años, nació en 1942, y este es el homenaje de los historiadores de Artemisa y de la televisión artemiseña a Eusebio Leal. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericueto.